Pues buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar del Club de Calidad. En este caso vamos a hablar de experiencia del empleado post-COVID, un asunto que yo creo que preocupa a todos. No hay organización que no esté pensando en esto, ¿no? Y cómo va a ser el retorno a una nueva normalidad y la gestión de nuestros equipos en esa nueva normalidad. Lo primero que quiero desear a todo el mundo es que estéis bien, de seguridad, en términos de seguridad y de salud, sobre todo. Y, por supuesto, agradecer a Sheila Villaverde que nos acompañe hoy en esta media horita que vamos a dedicar a este tema, que comparta su conocimiento con nosotros. Sheila, seguramente muchos de vosotros ya la conocéis, colabora con el Club de Calidad en otras iniciativas, también relacionadas con experiencia del empleado, que os invito a conocer. También os invito a que reviséis en nuestra página web, clubcalidad.com, el resto de actividades que tenemos planificadas para este mes de mayo y también para el próximo mes de junio. Y sin más, vamos a comenzar. Simplemente os recuerdo que tenéis un chat en la parte inferior de la pantalla donde podéis plantear cualquier tipo de pregunta o cualquier cuestión que queráis plantearle a Sheila y responderemos al final de su presentación. Daremos paso a las preguntas que iremos leyendo del chat al final de presentación, pero las preguntas las podéis ir planteando desde ya y en cuanto vayan surgiendo para que podamos ir recopilando. Así que Sheila, muchísimas gracias y estamos deseando escucharte. Venga, pues muchas gracias, Marino. Gracias por la presentación y por la invitación a participar. Y, bueno, bienvenidos a todos, ¿no? Bienvenidos a este seminario. Tenemos muy poco tiempo, tenemos media hora. Voy a tratar de ser súper escrupulosa en el cumplimiento del horario. Y, bueno, daros la bienvenida a todos. Espero que todos estéis bien, vuestras familias y compañeros también, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos directamente y nos adentramos en este cambio imposible que ha llegado, ¿no? Realmente el COVID ha traído una aceleración de una de las mayores transformaciones empresariales de los últimos años, probablemente también una transformación social que todavía no somos capaces ni siquiera de anticipar, ¿no? Esta crisis es nueva, pero lo cierto es que llevamos años anticipando el cambio, llevamos años anticipando y hablando, debatiendo sobre la necesidad de cambiar el paradigma de trabajo, sobre la necesidad realmente de cambiar la forma en la que nos orientamos a los clientes y de responder mejor a sus necesidades. Llevamos hablando mucho tiempo de la transformación digital y lo cierto es que el cambio ha llegado sin que nos haya dado tiempo a planificarlo, ¿no? Muchas empresas en muy poco tiempo han sido capaces de pasar de un modelo de trabajo totalmente presencial, tradicional, a un modelo donde la mayoría de la plantilla está trabajando en remoto en muy poco tiempo. Y la gran mayoría de las empresas han sido también muy ágiles a la hora de implantar las necesarias medidas para su frontline, para los entornos sobre todo fabriles e industriales, para proteger su seguridad y su salud, ¿no? Entonces, yo creo que la primera lectura que tenemos que sacar es la lectura de la necesaria agilidad corporativa para adaptarnos a un cambio que ya forma parte del presente y del futuro, ¿no? No sabemos realmente si el cambio que está por venir va a ser mayor y si va a ser peor, ¿no? Entonces, la agilidad para el cambio tiene que ser fundamental. Y esa agilidad yo creo que hay que hacerla vía no tanto procedimientos, sino personas. Cuestionar los procedimientos y hacerlo desde una perspectiva de las personas para hacer que realmente seamos ágiles y que realmente respondamos a esos cambios y a esas necesidades de una forma prácticamente inmediata, ¿no? Y la experiencia de empleado nos ayuda a hacer ese necesario cambio porque tiene una filosofía people-centric. Lo que trata de hacer la experiencia de empleado, los programas de experiencia de empleado, es resolver las necesidades, resolver los pain, los problemas de los trabajadores, de nuestras plantillas, de nuestros empleados, aportándoles el valor necesario y tratando de hacerlo a bajo coste, ¿no? De manera que la experiencia de empleado nos puede ayudar primero, a instaurar un cambio proactivo en el que los trabajadores tomen parte activa, puede ayudarnos en este momento en el que indudablemente su dedicación y su compromiso son fundamentales a tratar de minimizar el impacto negativo que pueda tener para ellos toda esta crisis y esta situación. Y desde luego nos va a ayudar a fortalecer el conocimiento organizativo, ¿no? De lo que funciona y de lo que no funciona. A ser conscientes de cuáles de nuestros procedimientos se han demostrado totalmente ineficaces y nos han demostrado que frenan de alguna manera nuestro progreso y nuestra capacidad de cambio y cómo han surgido otro tipo de iniciativas de trabajos de equipos multifuncionales y a través de la colaboración y del trabajo un poco creativo, ¿no?
De manera que, bueno, este es un momento de alto impacto, en las vidas personales y en las vidas profesionales a nivel global, no solo de España, no solo de nuestro entorno inmediato, sino a nivel mundial, ¿no? Este momento de alto impacto va a ser recordado durante mucho tiempo y la forma en la que respondamos como empresas al reto que tenemos por delante también va a causar una huella importante en nuestros empleados y en su entorno, ¿no? Solo tenemos que ver nuestra propia experiencia como ciudadanos. Estamos a la espera de recibir información, de recibir datos, de saber qué va a pasar realmente, ¿no? Cómo afrontar este periodo de incertidumbre y, sobre todo, cómo nos afecta desde el punto de vista personal, qué consecuencias tiene para nosotros, ¿no? Y esto mismo sucede en el entorno empresarial, ¿no? Sucede con nuestros trabajadores. Ellos están mirando hacia el liderazgo en espera de respuestas, en espera de que les clarifiquemos qué es lo que va a pasar en la medida de lo posible, que les ayudemos a sobrellevar esta incertidumbre y que les demos la necesaria información para saber cómo todo esto les va a impactar en sus vidas, como decía, personales y profesionales, ¿no? De manera que cómo respondamos como empresa es muy crítico en estos momentos, porque las expectativas de los trabajadores, de nuestros empleados, son muy altas respecto a la respuesta que les vayamos a dar, ¿no? Cómo lo hagamos va a influir en su seguridad y en su salud en primer término, en su bienestar, va a incidir, por tanto, en su motivación y en el grado de compromiso no solo presente, sino a futuro también con la compañía. Va a influir consecuentemente en la capacidad que tengamos de retener y de atraer talento a futuro, y va a influir en lo que en términos de experiencia de empleado es uno de los KPIs por antonomasia que más utilizamos, ¿no? La experiencia de empleado se basa en una medición continua, en analizar realmente qué está funcionando y qué no, y trabajamos con un indicador clave que es el NPS, ¿no? El Net Promoter Score, que lo tomamos de la experiencia de cliente y que lo que nos viene es a demostrar cuál es, o a mostrar, mejor dicho, cuál es el índice de recomendación de nuestras acciones, perdón que me estoy aquí liando un poquito, cuál es el índice de recomendación de cada una de nuestras acciones, de cada una de nuestras medidas, de cada una de nuestras políticas para nuestros trabajadores. Y lo que nos dicen los datos de antes de meternos en esta crisis global es que las empresas españolas realmente responden bastante bien a las problemáticas personales que puedan afectar a nuestros trabajadores, ¿no? Respondemos bastante bien a las situaciones de salud, a los problemas que puedan tener nuestros trabajadores en su entorno familiar, de gravedad. Lo hacemos relativamente bien. Pero lo que nuestros trabajadores nos dicen es que no recomiendan en absoluto la gestión que como empresas hacemos en España de sus problemas profesionales, ¿no? De todos esos problemas que tienen que ver con su interactuación con el trabajo, con el tipo de tareas que tienen que hacer, con la gestión del cambio, con todos esos cambios que les afectan a los métodos de trabajo, a cambios de carácter organizativo, a cambios de carácter tecnológico. No lo gestionábamos bien hace unos meses, eso es lo que dicen los datos de medición de la experiencia de empleado en España, y los datos nos demuestran que aquí tenemos un área muy importante de mejora de la experiencia, ¿no? Es un momento importante para gestionar esta crisis de la mejor manera posible y minimizar el impacto negativo que sabemos que algunas políticas y algunas acciones tienen en nuestros empleados, ¿no? Y la experiencia de empleado de alguna manera implica una cierta transformación de la visión y de la forma en la que gestionamos, ¿no? La experiencia de empleado engloba o es un modelo holístico donde considera la relación con el empleado a lo largo del día a día. La relación, la confianza, el vínculo se construyen en el día a día y no solo con momentos puntuales, con experiencias puntuales que les podamos proporcionar, ¿no? De manera que en la experiencia todo influye. Influye en las relaciones que tengan con los compañeros, influye en la interacción que tengan con los métodos y las herramientas de trabajo, con la tecnología, y se valoran distintas dimensiones, ¿no? La dimensión, por un lado, puramente personal, física y emocional, la dimensión social, de manera que las relaciones que decíamos que se establecen con sus compañeros, con la cultura, con el liderazgo, y la dimensión que tiene que ver con, como decía, las herramientas, los métodos y la forma de trabajo, ¿no? Pero además todo eso se hace considerando que la experiencia se produce
siguiendo un modelo y que tiene un impacto en 3 dimensiones también, ¿no? Lo que tenemos que valorar es la experiencia en 3 patas, por así decir, ¿no? Hay que analizar cómo se siente el empleado, hay que analizar qué es lo que necesita y valora, o sea, realmente se trata de aportarle valor, de responder a lo que él necesita, a esos problemas que realmente tiene, y darle lo que realmente para ellos es importante, y cuánto de fácil es conseguirlo. O sea, es un modelo que trabaja la capa emocional, trabaja la capa funcional y trabaja la capa de accesibilidad, ¿no? Cuánto de fácil es hacer el trabajo que tenemos que hacer, cuánto de útiles son las herramientas, los medios que tenemos a nuestra disposición, porque todo eso va a contribuir definitivamente a la experiencia, ¿no? Es, por tanto, como digo, un modelo global, integral, holístico, donde no se compartimentan cada una de las experiencias que ofrecemos, sino que se considera la experiencia como un todo, como un continuo que se construye, como digo, día a día, ¿no? Y se hace desde el concepto de mapa de viaje. Esta es una de las herramientas más potentes que tenemos en experiencia de empleado, que lo que nos permite es analizar todas las interacciones que se van produciendo entre el empleado y la empresa, ¿no? Trabaja a nivel de transacciones concretas. Este es el mapa tipo, ¿no? Del ciclo de vida de un empleado dentro de la empresa, desde que iniciamos acciones de atracción y de reclutamiento, contratamos, evaluamos, desarrollamos y hasta que se produce la salida de la compañía. Luego hablaremos también de la importancia que tienen los momentos de salida, y el mapa refleja pues, todo el continuo de la relación que se va produciendo entre empleado y empresa, ¿no? Pero los mapas son muy potentes porque además de mapear cada una de estas interacciones y de permitirnos a través de detectar dónde estamos teniendo momentos que realmente tienen un impacto negativo y que nos van a permitir, por tanto, una vez mapeado ese momento de contacto que no tiene el impacto que deseamos y que es un momento que está causando dolor a nuestro empleado, nos va a permitir priorizar acciones para, a través de lo específico, mejorar lo global y aportar soluciones en esos momentos concretos, ¿no? Y tiene el enorme potencial de la potencia realmente radica en que además lo hacemos desde los distintos arquetipos o los empleados que podamos tener, ¿no? No todos los empleados tienen las mismas necesidades, no todos los empleados tienen las mismas expectativas ni las mismas motivaciones. Entonces es importante que vayamos adaptando los mapas de viaje a cada uno de esos arquetipos y dirigiendo realmente las acciones, diseñándolas para responder específicamente a esas necesidades de cada uno de los arquetipos, ¿no? Y todo eso dentro de esta perspectiva holística, teniendo en cuenta que tenemos que ser coherentes con la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros empleados y a nuestros clientes, ¿no? Con el tipo de empresa que decimos ser, con la propuesta de valor que ofrecemos y comprobando si realmente esas experiencias que estamos ofreciendo son acordes a esa propuesta de valor que decimos ofrecer a nuestros trabajadores. Como digo, es un mapa de viaje que refleja el ciclo de vida, pero el mapa lo podemos llevar, los Journey Maps los podemos llevar a un nivel tan micro como deseemos para buscar realmente dónde tenemos momentos de dolor, así lo llamamos en experiencia de empleado, o interacciones que realmente están teniendo un impacto muy negativo en los trabajadores y que por tanto afectan a su compromiso y a su nivel de engagement y a su desenvolvimiento y desempeño, para solucionar específicamente esos momentos, ¿no? Y en lo que respecta ahora a la vuelta a la normalidad, creo que es importante considerar los mapas de viaje como herramientas que nos van a permitir empatizar y comprender bien qué es lo que están sintiendo y experimentando nuestros empleados, ¿no? Me he permitido, bueno, pues a modo de ejemplo, utilizar un mapa de viaje de lo que puede ser la incorporación a esa vuelta a la normalidad que se pueda producir, ¿no? Lo primero, los mapas de viaje lo que nos permiten es hacer todas las etapas del viaje que se van sucediendo, ¿no? Y creo que cuando hablamos de la vuelta a la normalidad, tenemos que tener claro que esa vuelta a la normalidad la tenemos que planificar, organizar y diseñar considerando los días previos, el propio día de incorporación a esa futura, esperemos,
vuelta al trabajo presencial, y los días posteriores para medir y realmente ir continuamente evaluando qué ha funcionado, qué no, cómo estamos respondiendo a las necesidades de los empleados, qué inquietudes se están generando a través de encuestas de pulso y de un feedback constante, permanente, ir analizando todos esos KPIs, el NPS, el effort score, todas estas informaciones para ir viendo qué funciona y qué no. Entonces, simplemente por poner este ejemplo, ¿no?, de lo que pueden ser los días previos a la reincorporación, podemos determinar y podemos pensar que tenemos distintos hitos y distintas etapas en el viaje, ¿no? Uno de ellos pues, sería el primer momento de testar y comprobar cuál ha sido la exposición al virus de nuestros empleados. Crear protocolos de acceso, hacer la comunicación necesaria de cómo ha cambiado la forma de trabajo, los métodos, los turnos y demás, planificar cómo se va a hacer la entrega de EPIs, cuáles se van a utilizar y qué posibles medidas de flexibilidad, ¿no? El mapa de viaje debemos utilizarlo para realmente empatizar con las emociones, los sentimientos, las vivencias que nuestros empleados tengan en cada uno de esos momentos. Quiero decir con eso, que nos va a permitir anticipar y ponernos en la postura de las personas cuando les planteemos que tienen que hacerse esos test y comprobar la exposición, si han tenido o no exposición a sus virus, ¿no? Y podemos pensar que van a sentirse ansiosos, se van a sentir ansiosos porque pueden no saber ni siquiera en qué consiste ese test. ¿Me van a pinchar? ¿No me van a pinchar? Simplemente va a consistir en que me tomen la temperatura, me voy a tener que hacer un test con un algodoncillo en la boca, voy a tener que ir a un centro de salud. Me siento además inquieto, inseguro y un poco ansioso por pensar qué va a pasar con esa información que salga del test, qué va a pasar si realmente he estado expuesto o contaminado por el virus, cómo se van a tratar esos datos dentro de la compañía, me va a afectar a las relaciones con mis compañeros, voy a ser un apestado. O sea, todas esas cosas, pensarlo desde el término de las emociones que se pueden generar, nos van a hacer diseñar este proceso de una forma mucho más centrada en las personas y minimizar el riesgo de que esos momentos sean momentos de tensión, de angustia y de un fuerte impacto emocional negativo para ellos que van a condicionar su recuerdo y por tanto su rendimiento a futuro y que van a hacer que de alguna forma también la relación con la empresa se pueda ver afectada, ¿no? Entonces es importante que utilicemos estas herramientas para ir mapeando en todo momento lo que va sucediendo, ¿no? La realidad es que la experiencia de nuestros empleados se produce. Tengamos programas de experiencia de empleado o no, nos preocupemos en gestionar la experiencia o no, los empleados están experimentando en su día a día una experiencia concreta. Podemos saber o no saber lo que es, pero la experiencia está ahí. Lo importante es gestionarla y la experiencia se gestiona tanto en los buenos como en los malos momentos. La experiencia va de construir el vínculo que perdura, de construir relaciones donde los empleados se sientan seguros y confiados, donde las empresas obviamente también, y ese vínculo se construye también en los malos momentos y obviamente este es uno de esos malos momentos, ¿no? Y quiero hacer mención la no tan lejana crisis del 2008. Antes Marino y yo lo estábamos hablando. Tener la crisis tan cerca yo creo que es una lección importante para hacernos ver qué es lo que funciona y qué funcionó y qué no funcionó en aquel momento, ¿no? Qué nos fue útil y qué no. Cuáles fueron los históricos de aquel momento para darnos también pistas de cuáles pueden ser los timings a los que nos vamos a ir enfrentando. Y la experiencia también de esta crisis desde el 2008 yo creo que es importante que la tengamos presente porque corremos el riesgo de entrar en lo que yo llamo el modelo de gestión de personas de montaña rusa, ¿no? Donde en épocas de bonanza nos preocupamos mucho, invertimos mucho en el bienestar de nuestros empleados, en políticas, en acciones para incrementar su motivación, su satisfacción, su compromiso, pero todo esto salta por los aires en las épocas de crisis donde no hay recursos, ¿no? La experiencia de empleado va, como digo, consiste en aportar valor, en solucionar, en minimizar el impacto que esos momentos malos y de crisis puedan conllevar para los empleados y hacerlo aportando valor a bajo coste. No necesariamente se necesitan diseñar medidas súper guau, ¿no? Lo importante es trabajar primero con esas experiencias negativas que están causando un alto impacto, ¿no?
Además, la neurociencia nos enseña que una experiencia negativa, para ser compensada, tiene que seguirse de 3 experiencias positivas. De manera que es mucho más productivo y más rentable que trabajemos primero en minimizar esas experiencias negativas que no en esas experiencias positivas y wow, ¿no? Por muy bien que se puedan vender, ¿no? Entonces, indudablemente, este es un momento de la verdad importantísimo para todos como empresas. Va a poner a prueba la validez de nuestras promesas a los empleados, va a poner a prueba nuestra cultura empresarial, si realmente somos lo que decimos que somos, si realmente la preocupación por los trabajadores lo es tal. Y creo que también procede a hacer una reflexión sobre la validez de las herramientas, sobre todo en términos tecnológicos y digitales, que proporcionemos a nuestros empleados, ¿no? En este momento el feedback, la comunicación bidireccional, el entender qué es lo que está pasando por parte de la dirección, pero también por parte de la plantilla es fundamental, ¿no? Entonces, todas las herramientas que tenemos ahora mismo, cada uno de nosotros, tenemos que valorarlas en términos de utilidad y en términos de impacto para nuestros empleados. O sea, tenemos que valorar realmente si esa intranet con la que llevamos invertido un montón de tiempo y dinero está sirviéndonos al objetivo que tenemos. Si es fácil de usar para los empleados y si realmente acceden con facilidad a la información que necesitan acceder o por el contrario tienen que navegar en un montón de información que puede ser que no esté actualizada. Sabemos también, los datos nos están diciendo, que los empleados cada vez son más reacios a utilizar sus dispositivos móviles para conectarse con las redes corporativas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que necesitamos realmente que la información llegue a los empleados y asegurarnos de que es bien entendida. Y para eso, trabajar, como decía antes, con los arquetipos de empleados, con los employees, personas, para conocer realmente qué necesitan, qué valoran, qué tipo de información es relevante para ellos, es fundamental, ¿no? El saber realmente cómo dirigir nuestros mensajes a cada uno de nuestros arquetipos de empleados para que puedan entender toda esa información que pretendemos trasladarles, ¿no? Y, no sé, permitirme un poco en tono jocoso, si los ciudadanos españoles hemos tardado casi 72 horas en entender el programa, las fases del proceso de desescalada, es importante que también utilicemos ese aprendizaje para entender que la información que demos a nuestros trabajadores tiene que ser muy clara, tiene que ser una información muy visual y utilizar las herramientas de experiencia de empleado a través del visual thinking, infografías, vídeos, comunicaciones que sean muy claras y, como digo, dirigidas a cada uno de los grupos de empleados, ¿no? Es importante que lo testemos y que testemos nuestras herramientas en términos de cuáles son los canales preferidos por los empleados y cuáles son los canales preferidos también por la dirección, porque al final tenemos que conjugar ambas cosas. Los empleados quieren una interacción directa y la dirección tiene que tener esa interacción porque si no, en un entorno remoto corremos el riesgo de ir por lados separados, ¿no? Entonces es importante valorar en términos de preferencias de unos y otros. Es importante valorar en términos del impacto que cada uno de esos canales tenga, que es lo que en cada momento necesitamos comunicar y puede ser que unos canales sean más adecuados que los otros. Y hay que valorarlo también en términos de esfuerzo. Cuánto de accesibles son esas herramientas para nuestros empleados y cuánto de fácil es el uso para ellos de esas herramientas, ¿no? Entonces, es importante que lo valoremos desde una perspectiva multidimensional y que tengamos la capacidad para adaptarlo a cada uno de esos arquetipos para realmente responder a necesidades que van a ir cambiando y que además son muy distintas dependiendo del tipo de empresa que tenemos, las estratificaciones de la plantilla que cada uno de nosotros tengamos y demás, ¿no? Entonces, creo que esta es una reflexión que procede. Y decía antes, cuando nos planteamos el ciclo de vida de los empleados, parece que el ciclo finaliza y lo hace además abruptamente en el momento en que se producen las salidas de la compañía, ¿no? Se produce la salida y nos olvidamos de que esos trabajadores han formado parte de nuestra plantilla y realmente creo que esta es una reflexión que debemos hacer ahora más que nunca, ¿no? Especialmente en los casos de los trabajadores que están afectados de ERTES. Indudablemente,
Este es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa, todas las desvinculaciones que se van a producir, las reducciones de plantilla, los despidos y demás, ¿no? Es un momento de gran dolor para los empleados, pero precisamente por eso las expectativas son muy altas y es un gran momento de verdad para las empresas para que demostremos cómo gestionamos estos momentos, ¿no? No me voy a extender mucho porque esto creo que forma parte de un básico que es irrenunciable, y es que debemos cuidar estos momentos de desvinculaciones al máximo. Toda esta incertidumbre que se genera ahora mismo está todavía más magnificada para las personas que pierden empleo porque el mercado, por lo menos temporalmente, va a estar parado, ¿no? Entonces, los miedos, los temores que afronten en esta situación todavía tienen un impacto más fuerte, más negativo y van a generar más ansiedad y más temores, ¿no? Entonces, como digo, obviamente hay que ser empáticos, obviamente no tenemos que considerar desde la parte solo racional, sino desde la parte emocional. Tenemos que cuidar los momentos, el cómo y cómo realmente se va a gestionar el momento específico de esas desvinculaciones, hacerlo desde la máxima empatía, desde la honestidad, el respeto y desde la humanización, ¿no? Humanizar en la medida de lo posible ese proceso, empatizando con los sentimientos que puedan llegar a tener cada uno de estos empleados, ¿no? Pero me gustaría dirigir un poco la atención también hacia el hecho de que ese fin abrupto no tiene por qué ser el fin del ciclo de vida de un empleado o de una persona con una compañía. Esos empleados que causan baja, especialmente, insisto, en el caso de los empleados que están afectados por ERTES, en algún momento van a volver a la compañía. Entonces es muy importante que cuidemos y sigamos mostrando nuestro interés en las personas, nuestra preocupación por su bienestar, que sigamos mostrándoles el necesario apoyo que puede ser psicológico, puede ser sanitario a estas personas, que sigamos construyendo y creando comunidad con ellos de manera que el vínculo se pueda mantener y no se vea dañado, ¿no? Y iniciativas del tipo que hemos trabajado en los últimos años para tratar de mantener la red de antiguos empleados de alto performance, creo que vienen muy al caso en este momento, ¿no? El concepto de empleados boomerang, que por un momento u otro, por una causa u otra, bajan la compañía en un momento dado, puede ser que acaben volviendo a la compañía tiempo después, ¿no? Esto tiene sus ventajas, no nos vamos a extender mucho en ello, pero no solo eso, esos trabajadores pueden volver o no a la compañía, pero pueden acabar trabajando en empresas clientes o en empresas proveedores, de manera que como hayamos mantenido ese contacto con ellos, como hayamos creado, gestionado eventos, acciones, redes para mantener el vínculo con ellos, cobra una especial relevancia en este momento, ¿no? Entonces, hago un llamamiento o una reflexión al menos hacia dónde acabar ese ciclo y esa relación y ese vínculo en la experiencia que proporcionamos a los empleados, ¿no? que creo no acaba simplemente con ese momento de salida, ¿no? Y cuando llegue la vuelta a la normalidad y cuando estemos planificando, como decía, esa vuelta de forma escalonada, esos días previos, ese día exacto en el que se va a producir la vuelta a los entornos físicos y los días posteriores para permitirnos ir continuamente recibiendo feedback, analizando los KPIs, analizando qué funciona y qué no. Tenemos que tener en cuenta distintos aspectos que van a influir en las personas y que tenemos que considerar por adelantado cuando hagamos nuestro mapa, ¿no? Tenemos que considerar cosas como puedan ser los espacios físicos que se van a encontrar los trabajadores cuando vuelvan a las oficinas, ¿no? El reto ahora mismo está en cómo vamos a hacer posible el cumplir con las exigencias de distanciamiento social, cómo vamos a ser estrictamente cumplidores del cumplimiento normativo de una forma que no sea excesivamente lesiva para los trabajadores, ¿no? Y una forma sencilla, venimos trabajando en este tipo de aplicaciones tiempo ya, es la recreación virtual de cuáles son los espacios a los que se van a encontrar, ¿no? Que se van a encontrar. ¿Cómo va a ser la oficina cuando vuelvas después de 4, 5, 6 meses? ¿Qué es lo que va a haber cambiado, ¿no? Para minimizar ese impacto negativo y que la gente rápidamente sepa a dónde tiene que acudir, dónde van a estar ubicadas
las zonas de trabajo, cómo va a ser la nueva metodología, recurrir a los escenarios virtuales es de gran utilidad y tiene un alto impacto positivo, ¿no? Tenemos que considerar temas que tienen que ver con la movilidad de las personas. Las medidas de restricción pueden afectar de una forma muy importante al tema de la movilidad, valorando cosas como si trabajamos en un polígono, cómo se van a producir los accesos al polígono, cómo vamos a hacer realmente todos esos controles necesarios al incorporarnos al trabajo cuando tenemos que conjugar que trabajamos en un entorno donde hay más empresas o incluso en un mismo edificio donde puede haber un ascensor que suba, baja, especialmente en Asturias, cómo vamos a hacer para los trabajadores que vienen desplazados de Gijón o de Avilés o de Oviedo y que tienen que hacerlo en coche. Vamos a ponerles medios a disposición de la empresa, vamos a habilitar parkings, ¿cómo se va a hacer esto, ¿no? ¿Qué posibles medidas de flexibilización vayamos a introducir? Cómo vamos a flexibilizar esa vuelta a la normalidad, ¿no? Y hay que prestar especial atención a todo lo que tiene que ver con las paradas y los descansos que se van a producir en el trabajo, a consecuencia de pues la necesaria limpieza y desinfección de los espacios de trabajo, el gel hidroalcohólico y demás. Pero hay otro tema que no hemos considerado, ¿no? Y no hemos hablado mucho sobre ello y a los trabajadores les va a causar un impacto indudablemente. ¿Cómo es trabajar 8 horas de jornada con una mascarilla? Hemos visto en televisión cómo se les quedaba la cara a los sanitarios después de jornadas maratonianas con máscaras y con pantallas de seguridad. Pues podemos adelantar a los trabajadores la experiencia que van a vivir vistiendo estas pantallas de seguridad, como decía, con recreaciones o con visualizaciones que les permitan de alguna manera experimentar por adelantado y probar cómo se puede mejorar esa experiencia para mejorarla, ¿no? Entonces, es importante que hagamos el diseño de esa vuelta a la normalidad teniendo en cuenta todas estas dimensiones y que lo hagamos conjugando no solo el cumplimiento normativo, sino el impacto que esas medidas puedan tener en los trabajadores. Diseñando medidas que realmente respondan a las necesidades y no solo que respondan a un cumplimiento normativo, ¿no? Y permitirme, no sé, comentar simplemente el ejemplo de las playas que estamos viendo ahora donde vamos a tener controles de acceso, mamparas y demás. Bueno, pues hay que asegurar que la vuelta a la normalidad traiga experiencias positivas y de impacto real para las necesidades de los empleados, ¿no? Y cuando hablamos de vuelta a la normalidad, no hablo solo de lo que es la vuelta a los espacios físicos de trabajo, hablo de la continuidad del trabajo en remoto. Esta es una foto real de un compañero que amablemente me ha cedido de cómo es su día a día trabajando desde casa, ¿no? No es solo que esté utilizando su wifi, que esté utilizando sus equipos, sino que está trabajando en una pequeña mesa que antes era de comedor con su pareja, en unas sillas que obviamente no son ergonómicas y con todo lo que eso conlleva, además con una exposición a un entorno virtual durante muchas horas al día, ¿no? Eso quiere decir que esta experiencia del teletrabajo, que realmente se lleva reclamando en España desde hace 20 años casi, que yo recuerde, tenemos que valorarla en los términos de utilidad y de experiencia para los empleados, ¿no? Antes de la crisis, solo 2 de cada 8 de las empresas permitían el teletrabajo para sus empleados y el 69% de los empleados, sin embargo, lo valoraban como una medida que podía contribuir a su mejor rendimiento y satisfacción, ¿no? Y sin embargo, no ha sido hasta ahora que se ha implantado masivamente. Pero esta implantación masiva también nos ha expuesto a lo que nos gusta y no nos gusta del teletrabajo, ¿no? Me decían esta semana precisamente que había trabajadores que están echando de menos volver a trabajar para visitar a clientes. Me decían cosas como que ahora, después de haber reclamado durante tanto tiempo el teletrabajo, me estoy dando cuenta de lo importante que es también el tiempo de desplazamiento, de vuelta a casa para desconectar. El teletrabajo nos puede exponer a una situación en la cual los límites entre la vida personal y la vida profesional sean muy difusos y el cansancio que se genere llevándolo todo a un mundo virtual, a un mundo donde todo son pantallas y donde todo
se produce en ese entorno remoto puede tener consecuencias también a las cuales tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces, la forma de estar atentos es escuchar esa voz de los empleados, es establecer los mecanismos necesarios para realmente ir testando cómo van cambiando las perspectivas y las necesidades de los empleados, cómo sus expectativas pueden ir mutando para poder adaptarnos a ellas. Y eso solo podemos hacerlo a través de canales de comunicación, como decía, que sean multidireccionales, que realmente sean muy ágiles y que además testen las encuestas de pulso en el día a día, no con encuestas que se produzcan una vez al mes, sino en la realidad del día a día, ¿no? Entonces, y ya como un poco como colofón, porque tenemos poco tiempo, no me quiero extender demasiado, a futuro, principales lecturas. Estemos muy atentos a las expectativas, a la voz de nuestros empleados, empaticemos con sus necesidades para responder realmente aportando valor a lo que necesitan. La importancia de proteger la experiencia, incluso en estos malos momentos, no solo pensar en una experiencia idílica cuando todo va bien, sino proteger realmente el vínculo que tenemos en estos malos momentos y seguir gestionando la experiencia y diseñar intencionalmente. O sea, el objetivo es diseñar medidas que respondan en términos de utilidad, en términos de impacto, en términos de facilidad a nuestros empleados y clientes, porque no olvidemos que la experiencia de empleado y la experiencia de cliente es circular y uno sin el otro no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no tengo reloj, he tratado de ser súper escrupulosa y puntillosa con el cumplimiento del horario, no sé si lo he conseguido y si os parece, pues yo creo que quizás podamos ya pasar a la ronda de preguntas. No sé si me he extendido, Marino, estoy perdida. No, Sheila, hemos ido muy bien, mira, me parece que son 35 minutos de intervención, o sea que te has ajustado muy bien. Estupendo. Muchísimas gracias por la claridad de la exposición, por la concisión, porque además has tocado muchos aspectos de la gestión de personas que son muy interesantes y cada uno de ellos daría para mucho, ¿no? Has hablado, sí. Por un lado, de esa necesidad de gestionar la experiencia, porque la experiencia existe y es mejor gestionarla, y de cómo respondamos será clave en lo que ocurra en el futuro con el engagement, ¿no? Con la valoración que hagan de nosotros. Sí. Creo que es fundamental, y lo mencionabas al principio, la cuestión de los valores, ¿no? Y luego lo desarrollabas cuando hablabas de la diferencia entre lo que decimos ser y lo que son verdaderamente las organizaciones. Eso se va a ver en estos días. Luego se ha hablado de herramientas también, ¿no? Se va a ver, perdona que te interrumpa, Marino, se va a ver y quiero hacer especial mención y de nuevo insistir, ¿no?, en la necesidad de cuidar cómo gestionemos las desvinculaciones, porque el impacto que tienen no es solo en las personas que salen de la compañía. El resto de la organización va a estar mirando, va a estar evaluando cómo lo hacemos y va a estar valorando si realmente nuestra marca es confiable o no lo es a futuro. Entonces, sí, el impacto que todo esto tiene, efectivamente, la experiencia se produce y lo importante es que la gestionemos, no que miremos para otro lado como si fuese algo a lo que realmente no debemos atender, está ahí y ya está, ¿no? Es importante gestionarla. Has mencionado también herramientas concretas, el NPS, el mapa de viaje, que bueno, es por supuesto una herramienta muy interesante. Te has centrado mucho en la actualidad, en el momento de la verdad, en este momento de la verdad. En concreto, cuestiones eso, como la vuelta de los empleados, la vuelta después del ERTE, que será además masiva, la propia experiencia del teletrabajo, que bueno, no podemos estar más de acuerdo porque en este momento tú y yo estamos teletrabajando, por ejemplo, ¿no? Y muchos, me imagino, de los que nos escuchan ahora mismo. Voy a pasar a las preguntas de las personas que están participando. Nos llega de José Manuel la siguiente. ¿Podrías poner algún ejemplo de canales de comunicación efectivos con empleados que trabajan a turnos y sobre tipos de encuestas para valorar la experiencia del empleado en estas circunstancias? Bien, creo que el tema de los trabajadores a turnos es uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, con los canales de comunicación, creo que, bueno, además partiendo que hablamos de un entorno industrial, fabril, donde, bueno, ese trabajo por turnos tiene una serie de connotaciones, creo que es muy importante que los canales que utilicemos sean muy ágiles y que, teniendo en cuenta que cada vez más los empleados son reacios a utilizar, como decía, sus dispositivos móviles para conectarse
con las redes corporativas, cada vez más, o sea, hay una gran reticencia por su parte, es muy importante que ellos perciban la utilidad de hacerlo, que la herramienta realmente ellos perciban, sientan que va a servirles para poder aportar y poder dar su voz y que se siga automáticamente de medidas que les permitan hacerlo. Las apps corporativas están funcionando muy bien y creo que lo mejor que se puede hacer es empezar en pequeño, ¿no? Empezar en pequeño para ir escalando, no meternos en grandes complicaciones ni técnicas ni tecnológicas, sino buscar soluciones, decía, con impacto real en el momento que ayuden a los trabajadores. Y me iría a cosas pequeñas que valoren y que les sirvan a ellos para puntuar de una forma muy sencilla la experiencia en esos momentos concretos, ¿no? Hay otras aplicaciones mucho más sofisticadas que lo que hacen es medir incluso las emociones en el puesto de trabajo, reconocimiento facial, que bueno, tienen otro tipo de connotaciones, pero yo me iría a cosas pequeñitas y me aseguraría muy bien a la hora de implantarlas de que respondan, como digo, que respondan a necesidades reales y que sean sentidas por los trabajadores como útiles, ¿no? Y para eso necesitamos saber qué parte de la experiencia para ellos está siendo negativa, porque esos cambios de turnos para ellos pueden ser problemáticos. ¿Dónde está el problema? No les llega la información, no son capaces de coordinar bien el trabajo. Perdón. Entonces, las herramientas tienen que ir en esa línea, en detectar exactamente dónde están esos puntos de fricción para poder sanarlos y curarlos, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta que llega justamente ahora es, obviamente esto nos lleva a una nueva revolución industrial, telemática y tecnológica más bien. ¿Crees que nuestro país está preparado para este cambio? ¿O seguiremos intentando tirar del turismo solamente como siempre hemos hecho? Bueno, yo creo, antes Marino y yo lo hablábamos, ¿no? Me vais a permitir, iba a empezar diciendo, luego he cambiado de opinión porque me parecía que igual no era muy oportuno, ¿no? Yo creo que a lo mejor podemos también afrontar esta nueva situación con un poco de ilusión porque las cosas cambien y porque las hagamos cambiar. Yo creo que cuando hablamos de que las cosas cambien es como siempre, ¿no? Trasladamos a un ente ahí abstracto la responsabilidad de cambiar. Y realmente la experiencia de empleado va de co-crear el cambio internamente. Entonces, si a nivel global estamos preparados, pues no lo sé, honestamente. Probablemente habrá sectores, habrá empresas que sí que lo estén, sean mucho más ágiles y, por supuesto, su sostenibilidad y su continuidad se va a ver menos comprometida y otras no. Creo que tenemos que sacar lecturas y enseñanzas de este momento. Insisto, tenemos el 2008 ahí pegado, o sea, está muy cercano en el tiempo y esas lecturas las tenemos que aprovechar ahora, ¿no? Entonces, creo que el potencial que en Asturias tenemos en la industria, pues sería algo que de verdad tendría que hacerse valer a nivel europeo. Tenemos empresas punteras en Asturias en el sector industrial, ¿no? Todo el empleo que se pueda generar y crear alrededor de ese sector podría acabar siendo un referente en España. Si estamos preparados tecnológicamente, pues habrá quien sí y quien no. Pero yo soy, como digo, soy positiva y soy optimista respecto a las enseñanzas que vayamos a sacar de esto, sí. Una última pregunta que nos plantean es ¿cómo valoras el papel de los mandos intermedios en esta gestión de la experiencia del empleado? Bueno, creo que es fundamental, siempre. Creo que tenemos que atender y estar muy atentos a si ellos realmente están preparados para gestionar en remoto, en primer lugar. Cómo vamos a hacer esa evaluación del desempeño y esa gestión realmente de los objetivos que teníamos definidos y cómo vamos también a asegurarnos que la experiencia de esos mandos gestionando en un entorno que para ellos puede no ser familiar vaya a ser positiva, ¿no? Y eso es un reto importante. La experiencia la conforma el liderazgo de la alta dirección, pero la conforman también los compañeros, los mandos intermedios y toda la gente con la que te relacionas. Entonces, el papel de los mandos intermedios es fundamental, pero no olvidemos que no tienen toda la responsabilidad, sino que nosotros como compañía también tenemos que asegurar que su experiencia, que las herramientas de las que disponen, que la formación que tienen y que los canales para evaluar, como decía, rendimiento, objetivos y demás,
son los adecuados para que puedan desempeñar un trabajo de impacto y con utilidad, ¿no? Nos llega una pregunta relacionada con el asunto del teletrabajo. Dice, ¿cómo podríamos gestionar correctamente la experiencia de los empleados que están teletrabajando? ¿Hasta dónde tenemos que intervenir para tratar de mejorar esa experiencia? Yo creo que tenemos que tratar de intervenir hasta el punto en el que realmente minimicemos una experiencia negativa, de manera que hasta dónde nuestra propuesta de valor de lo avanzados tecnológicamente que estamos, realmente la ponemos en funcionamiento o no. Entonces, ¿hasta dónde intervenir? Bueno, creo que yo he asistido a iniciativas que me parecían extrañas, ¿no? Cuando las viví, pero que se han demostrado muy, muy eficaces, ¿no? Empresas que estaban cerradas, no podían abrir al público durante este confinamiento y que han puesto a disposición de otras empresas que sí que estaban teletrabajando, porque por sus peculiaridades podían, los equipos informáticos para que esas empresas pudiesen alquilarlos para sus trabajadores y dotarles de herramientas potentes para desarrollar su trabajo, ¿no? El tema de las webcam, bueno, han costado, el precio se ha disparado, no recuerdo exactamente el dato, pero se incrementaron los costes un 198%. Entonces, dejar a nuestros trabajadores que sean ellos los que se escuernen de alguna manera, permitirme la expresión, buscando una webcam cuando nuestra capacidad para buscarlas para toda la plantilla a lo mejor es mayor, pues no nos va a suponer un gran esfuerzo y sin embargo sí va a tener un impacto muy positivo para ellos. Buscar medidas, acuerdos, soluciones para dotarles de sillas ergonómicas para que puedan desarrollar su trabajo, tampoco es algo que nos vaya a suponer un gran esfuerzo, ¿no? Creo que todo esto pasa por la flexibilización, que el teletrabajo pasa por customizar el teletrabajo y el trabajo presencial, ¿no? Por customizar a medida de las necesidades de cada uno la experiencia de trabajo y probablemente asistamos a un futuro donde las jornadas de trabajo serán muy dispares dependiendo de las necesidades de cada uno. Y el teletrabajo también. Alguien que está 8 horas de jornada delante de una pantalla va a necesitar muchos más descansos, muchos más tiempos de descanso que alguien que trabaja presencialmente, ¿no? Entonces, eso lo hay que considerar y hay que dar la necesaria flexibilidad. Y creo que también es importante en esos casos generar eventos y acciones que permitan a los trabajadores que vayan a querer seguir teletrabajando para desconectarse y para seguir manteniendo su nivel de energía y de motivación, ¿no? Porque, como digo, 8 horas delante de una pantalla, la del móvil, la del ordenador, la de las reuniones vía Zoom, eso genera un cansancio importante y tenemos que cuidar porque se reduzca, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos, que es, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor aprendizaje que han obtenido las empresas durante este periodo que pueda ser aplicable para el futuro? Yo creo que hemos aprendido, antes lo comentábamos Marino y yo, ¿no? Creo que hemos aprendido que nuestros trabajadores son mucho más confiables de lo que pensábamos a priori, ¿no? Que una de las grandes reticencias históricas respecto al teletrabajo en España venía de la mano de que ¿cómo vamos a controlar el rendimiento? ¿Cómo vamos a controlar si realmente trabajan o no trabajan? Bueno, pues se ha demostrado que la gente está sacando el trabajo adelante, se ha demostrado que lo están haciendo además con jornadas, en algunos casos maratonianas, y con muchas dificultades, ¿no? Entonces, creo que una de esas primeras lecturas es la confianza en la gente. Les estamos pidiendo un cambio y tenemos que responder también desde nuestra postura a este cambio, cambiando también algunos paradigmas y algunas formas, ¿no? Y creo que otra de las lecturas es la necesaria, decía al principio, agilidad organizativa. O sea, no podemos dedicar tiempo, meses, comités de expertos a debatir, a analizar, a pensar, a planificar el cambio, cuando realmente no sabemos si el cambio que está por venir es mayor y es peor, ¿no? De manera que tenemos que hacerlo de una forma muy ágil y creo realmente que la única forma ágil de hacerlo es a través de las personas, dándoles a ellos el poder, empoderándoles para que puedan tomar decisiones que en algunos casos van a poner en entredicho y cuestionar los procedimientos de trabajo que tengamos establecidos. Pero tenemos que contar con todo ese talento interno y esa creatividad interna y esa innovación interna que va a cuestionar cosas que hemos hecho tradicionalmente, capas de complejidad además, que hemos ido añadiendo que se están demostrando ineficaces, ¿no?
Yo quisiera pensar que esas son dos de las lecturas fundamentales. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que tanto la confianza como la agilidad, ¿no? Son dos conceptos que se han visto muy, muy, muy reforzados en las últimas semanas. Sin duda. Si te parece, Sheila, vamos a dejarlo aquí. Llevamos en este momento 50 minutos, ¿no? Vale, estupendo. Aproximadamente... Nos hemos excedido, lo siento. No, por Dios, casi 20 minutos han sido de preguntas y respuestas que, bueno, siempre enriquecen la exposición, pero vamos a, si te parece, a cerrarlo aquí. Venga, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Compartir. Ánimo a todos y suerte en estos periodos inciertos que están por llegar, que entre todos conseguiremos que tengan un impacto menos negativo. Voy a aprovechar para decir que todos los que estén interesados en lo que nos ha contado Sheila podrán contar con ella en futuras acciones del club, que informaremos, por supuesto, de manera puntual a través de nuestros mailings, redes sociales y también por la página. Muy bien. Así que, Sheila, contaremos contigo en breve, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte a todos. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.